Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Wenui, Compu Lamuen. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este día lunes 21 de marzo, arranca el otoño con mucha información y muchas novedades. Ahora llega el momento de las efemérides con los hechos del país y el mundo, ocurrido un día como hoy, 21 de marzo. Feley Compuche, vamos a ir a la primera información del día. El Jardín Maternal Comunitario número 30, ubicado en el barrio Vivero, en la calle Rivadavia, sin número, informó que aún dispone de vacantes para la sala multiedad en ambos turnos. El turno mañana, que funciona de 8:15 a 12:45, tiene una vacante, mientras que el turno tarde, que funciona de 13:15 a 17:45, tiene 4 vacantes aproximadamente. Para inscribirse pueden acercarse al jardín o comunicarse a través del celular 2944 31 33 99. 2944 31 33 99. Sí, mira, nosotros tenemos una sala multiedad de 2 y 3 años, funciona una en el turno mañana y otra en el turno tarde. Acá damos el desayuno y el almuerzo, así que el horario es de 8:15 a 1:15 a la mañana y de 1:15 a 6:15 a la tarde. Tenemos vacantes de 2 o 3 años en ambos turnos. Tenemos más a la tarde tenemos 4 vacantes, 5, y a la mañana tenemos una vacante. Así que el que necesite se puede acercar hasta el barrio Vivero, que queda en Rivadavia sin número, Rivadavia al fondo, al lado del vivero municipal. Nosotros acá no tenemos ni internet ni teléfono, nos llega, estamos tratando de gestionar que nos pongan, nos habiliten internet, teniendo en cuenta que seríamos como rural porque no llega bien la señal de internet, así que estamos tratando de gestionar hace varios años que nos puedan poner teléfono e internet, así que mi número de teléfono te doy porque es el que generalmente con el que nos manejamos para las vacantes, que es 154 31 33 39. Recordemos vacantes, ¿para qué edades? 2 y 3 años. Este año empezamos el 3 de marzo, así que bueno, nada, con los pormenores a veces la gente le cuesta llegar hasta el barrio, así que vienen más que nada del barrio y en los que tienen auto, porque el colectivo no llega casi nunca hasta acá.
Acá podríamos tener mucho más chicos si no fuera por el problema que tenemos, la limitación con el transporte, que es casi nula. La verdad es que es un tema tanto para la comunidad, la gente del barrio, como para nosotros, esto de no poder recibir tantos chicos porque no llega el colectivo, y si no tenés movilidad de auto, es más difícil llegar hasta acá. Llega cuando quiere, cuando puede, no sé cómo se manejan las líneas de colectivo, pero sí, como sé que entre los vecinos se avisan cuando está bajando el colectivo o cuando va a salir, porque no siempre es tan puntual, casi nunca, digamos. Así que sí, eso también es una traba para llegar hasta acá. Un grupo de amparistas se reunió el pasado viernes con el municipio de Bariloche para poder lograr llegar a un acuerdo con respecto a las unidades de la empresa Mibus que debe presentar para las personas con discapacidad. Luis Suero indicó que se trató de una reunión tensa donde se volvieron a tocar temas que habían quedado en el pasado. El amparista remarcó que la idea principal es que este gobierno de Gustavo Genuso sea el que resuelva la situación y que no sea a costa de los usuarios, o sea, que no se realice un aumento en el boleto del colectivo. En principio nosotros tenemos el mes de marzo, para poder llegar a un acuerdo, un entendimiento con el municipio, porque ya los plazos están medio vencidos de ejecución antes de que se ejecute la sentencia. Para lo cual en este mes teníamos previsto una serie de reuniones. Y el viernes se realizó la primera. En principio iba a estar el intendente, pero después tuvo que viajar. A una de las reuniones tiene que participar el intendente. Eso fue por orden del juez. Y estamos esperando que nos alcance una propuesta un poco más concreta. El otro día fue una reunión bastante compleja, ríspida, muy ríspida, porque volvimos a debates que ya nosotros creíamos superados sobre si piso bajo, piso no bajo, sobre si rampan los micros actuales, que eso es una instancia que ya se superó, porque la propuesta a la cual tiene que cumplir el municipio es la propuesta que el municipio llevó al juez, o sea que a esta altura tendríamos que tener 28 micros de piso bajo o semibajo y no tenemos ninguno, y hay una posibilidad de que haya 10 micros con rampa, que no es lo mismo. Nosotros entendemos que ahí no hay un buen asesoramiento técnico ni de la empresa ni de el municipio de lo que significa la rampa. Significa que además los choferes tienen que realizar un doble trabajo, porque van a tener que accionar la rampa, ayudar a las personas que suben o a sus asistentes. Una rampa no puede subir más de una sola persona. Y además la rampa no está pensada para el resto de las personas con movilidad reducida, ¿no? Una persona con obesidad, una persona con vejez, una persona con problemas en las piernas, pero que se moviliza por su propio medio y no necesita una silla de ruedas, no debería subirse a una rampa, puede llegar a ser hasta peligroso. O un niño, ¿no? Simplemente, ¿no? Para cualquier niño de 4 o 5 años subirse al micro es una tarea compleja, tiene que hacer un esfuerzo, y cualquiera lo puede ver. Entonces de eso se trata el piso bajo, o el semibajo, para que la persona no tenga que subir escalones Y después el otro problema que nosotros advertimos en la propuesta que está haciendo el municipio y la empresa es que están previendo una sola rampa de acceso. La ley dice que las personas tienen que subir y bajar de la misma forma, o sea que con una rampa no alcanzaría, pero además no está previsto la zona donde entraría la persona con silla de ruedas, por ejemplo, en el caso específico de la rampa. Vemos que siguen teniendo una mirada muy sesgada sobre la accesibilidad. La accesibilidad no es únicamente la silla de ruedas, es una de las partes de la accesibilidad,
Y una de las cosas que advertimos, que lo dijo la abogada Lamastres, la asesora letrada del municipio, nosotros no queremos que esto se traslade un costo del micro, del pasaje del micro para los trabajadores. O sea, no estamos dispuestos a avalar que este problema, que es un problema que suscitó el municipio al no tener previsto que tenía que tener unidades accesibles, después lo trasladen al costo del pasaje. Nosotros no estamos de acuerdo para nada con eso y no vamos a aceptar ninguna propuesta que venga anclada con un aumento de tarifas, ¿no? ¿Está en vista de alguna manera desde el municipio una posibilidad de aumento? ¿Ya lo han anticipado por este tema? Creo yo, y espero que haya sido así, un trascendido de la Lamastres al respecto. Espero que haya sido una equivocación, pero nosotros advertimos claramente este punto. Esto no es un problema que tiene que pagar el contribuyente y sobre todo el usuario del transporte público. Este es un problema que tiene que resolver el municipio y la empresa sin que sea un traslado a los bolsillos de las personas que usan el transporte público. El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un fondo de estabilización para poder combatir la suba de precios en un marco de volatilidad en el comercio internacional de materias primas, energía y alimentos, a la vez que convocó a los sectores productivos y de la economía popular a lograr acuerdos que permitan luchar contra la inflación y proteger la mesa de los argentinos. A través de un discurso grabado desde la Quinta de Olivos, el mandatario destacó el efecto que la guerra entre Rusia y Ucrania provoca en la economía argentina e hizo un análisis de la coyuntura internacional y la respuesta a la que el Estado Nacional apelará para moderar el impacto de los precios del mercado local y, en consecuencia, del poder adquisitivo de los trabajadores. El acuerdo que alcanzamos con el Fondo Monetario Internacional nos permite comenzar a ordenar las variables macroeconómicas centrales en la lucha contra la inflación, que es, como lo decimos siempre, un fenómeno multicausal. Para atacarla debemos acumular reservas, mejorar el crédito público, desacoplar los precios internos de los internacionales, trabajar sobre las políticas de ingresos y precios al mismo tiempo y tomar una batería de medidas en las que múltiples actores son imprescindibles. La inflación es un serio problema para los argentinos y las argentinas. Ese problema, la guerra, lo agrava. He escuchado decir que Argentina no debería tener problemas por ser un país productor de alimentos. Ojalá fuera así. Nosotros producimos muchos alimentos que consumimos en nuestros hogares, pero la formación de sus precios no depende enteramente de nosotros. No hacer nada tendría consecuencias muy claras. El aumento del trigo haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinas consumimos. Y no se tratan de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aún más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Por eso convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, para que juntos hagamos una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación. Nuestra batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan, aún en situaciones complejas, sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentan instalar el sálvese quien pueda
o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez, aquí nadie se salva solo. Damos paso a otra información. Desde Pupi Chiquechoique anunciaron la apertura de los talleres de Mapuzungún virtuales para pequeños y adultos arancelados. Serán estos talleres. Los mismos comenzarán la próxima semana y la información completa la pueden encontrar en las redes sociales. Se trata de un espacio mapuche sin fines de lucro que realizará estos cursos para cubrir gastos del funcionamiento, como por ejemplo la compra de materiales didácticos. El taller tiene un cupo limitado de 15 personas y se realizará los días jueves de 18 a 20 horas y los viernes de 20 a 21 a 30 horas. Para mayor información pueden comunicarse al 2944 62 0045. Inchinta quiñe mangelugun bachanto quiñe curso virtual mu ca presencial mu. Queríamos contarle que tenemos dos formas de cursos que se van a iniciar la semana que viene, con dos estilos o modalidad de cursos, un curso virtual y otra parte que es cursos presenciales. Entonces están los cursos virtuales, que va a haber nivel inicial, básico y nivel intermedio. Ese curso es arancelado. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro, pero necesitamos para la cuestión de los materiales didácticos y las actividades que llevamos a cabo como una entrada, por eso se cobran, porque la idea es que sea como más extenso, digamos, ese curso, y que sea como más para que llegue a otros lugares, digamos. Y por otro lado tenemos los cursos que son presenciales. Acerca de este curso arancelado de Mapuzungún, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse y de dónde puede participar, ¿no? Puede ser cualquier persona que no solamente vive en Bariloche. Sí, claro. La idea del taller arancelado es que pueda asistir. Por empezar, es virtual. Entonces, bajo este formato no presencial pueden anotarse personas de todos los lugares o de diferentes lugares más allá de Bariloche. Para ello, quienes deseen tener más información, siempre tenemos las redes, que en el caso de Pichiquechoique, de Pupi Chiquechoique, son Facebook e Instagram. Y que buscando con el nombre de la organización, que es Pupi Chiquechoique, ya pueden acceder a tanto en Facebook como en Instagram. Ahí van a encontrar los flyers, es decir, los afiches con mayor información, con un número de teléfono, donde pueden preguntar por duración, conocimientos previos si es necesario, que en general no son necesarios los conocimientos previos, salvo que sea el nivel más avanzado, y cuánto cuesta también. Para este curso de Mapuzungún entendemos que hay cupos limitados, ¿no? Sí, así es, por una cuestión de planificación y de también poder dar la atención que corresponde a cada persona que accede a un curso. El cupo es de 15 personas. ¿Cuándo comenzaría? Este curso arancelado, que es virtual, empezaría la semana que viene, el día jueves, de 18 a 20 horas sería el nivel intermedio, y el viernes de 20 a 21 a 30 sería el nivel inicial. También son todos por Google Meet. El número de teléfono es 2944 62 0045 para anotarse al curso, y tendrían que escribir ahí a la persona que está encargada de la inscripción. Hay gente o mucha gente que busca instancias para aprender Mapuzungún. No siempre hay, no siempre sucede, y esta es una buena oportunidad. Sí, de hecho creemos que es una actividad que cada vez tiene más adeptos. O sea, hay muchas personas, mapuche y no mapuche, que cada vez quieren aprender el mapungún. Entendemos que también tiene que ser así porque estamos en Wallmapu, territorio mapuche, y cada vez son más las personas que quieren aprender, y también no solamente aprender para conocer nuevas palabras, sino también para utilizarlo en la vida cotidiana. Así que, bueno, dentro de eso, con Pupi Chiquechoique venimos hace casi 10 años manteniendo ininterrumpidamente talleres de lengua mapuche. Celebramos que
se ha podido hacer hasta ahora y que se pueda seguir haciendo, por esto que decíamos que vivimos en Wallmapu y que cuando una lengua se pierde, en este caso del mapungún, se pierde no solamente las palabras, sino todo su significado, es una forma de ver el mundo. Entonces, en este sentido, creemos que es una actividad que cualquier instancia, sea, bueno, en este caso estamos contando los talleres de Pupi Chiquechoique, pero cualquier instancia donde se pueda aprender el mapungún es valorable y está bueno que se siga haciendo y que se siga consolidando, así como se puedan consolidar políticas a diferentes niveles, ¿no? Políticas que tiendan a la revitalización de la lengua mapuche o de cualquier lengua también. Pasamos a una información de Hispan TV. Bajo el lema "Indulto es insulto", cientos de peruanos marcharon este sábado por las calles de Lima para denunciar un fallo del Tribunal Constitucional del país que restableció el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en el año 2017. Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y el 2000, fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, por secuestros y por la masacre de Barrios Altos y La Cantuta, y por su frágil estado de salud a sus 83 años. El tribunal le restituyó el indulto. Bajo el lema "Indulto es insulto", cientos de peruanos marcharon por las calles de Lima para denunciar un fallo del Tribunal Constitucional del país que restableció el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017. Una vez más, el que tiene poder político, poder económico en el Perú, no respeta las leyes, no respeta derechos, no respeta autoridades, no respeta nada. Y la vida del pobre en el Perú no vale nada. Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y el 2000, fue condenado en 2019 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, por secuestros y por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, por su frágil estado de salud, a sus 83 años, el tribunal le restituyó el indulto. Los familiares de las víctimas aseguran que se trata de un perdón que el expresidente no merece porque nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas. Aquí, en vez de estar juzgando y condenando a violadores de derechos humanos, los estamos premiando, regalándoles indultos y regalándoles libertad y pisoteando el derecho que tenemos como familiares. Eso realmente nos avergüenza, nos indigna. Los manifestantes aseguran que seguirán protestando contra el fallo y que llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una movilización permanente denunciando este acto ilegal que ha hecho el Tribunal Constitucional para darle libertad a Alberto Fujimori, pero por otro lado también accionando ante el sistema interamericano. El caso Cantuta y el caso Barrios Altos son casos en supervisión de sentencia de la Corte Interamericana. Ya hemos pedido una audiencia, esperamos que la primera semana de abril tengamos una respuesta. En la arena política, también la decisión de la Corte ha sido rechazada. El presidente Pedro Castillo asegura que en el fallo se refleja la crisis institucional que se vive en su país. Compuche, Compu Lamuen, nos vamos a una breve pausa, regresamos en unos instantes. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo, Yayocoabo Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarecoba Hayaikotevevare, Yaikoajanwa, Baisapa Yayukubutu, Yayoikoajanwa, Coarupi, Amorupi, Cuñaja, Cuimbaerupi, Oreikoajanwande, Yayoikoapajanwa, Omajeche papá, Mocoinsu, Mocoinpa, Coin, Yaikoajanwa, Bolupañeme, Baesa Pañan de Angapu, Ñandive, Baesa Payaiko, Che papá 2022.
casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, con más información. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación convoca al Foro Federal Participativo correspondiente a la provincia de Río Negro, que se llevará adelante este martes 22 a las 16 horas en el gimnasio del Soyem, ubicado en calle Brown número 99 en Furiloche, Guaría. El objetivo del encuentro es seguir construyendo el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2022-2024, para continuar fortaleciendo los derechos a las mujeres y LGBTI+ en todo el país. Se trabajará en torno a los ejes de prevención, asistencia integral y protección de las violencias por motivos de género, fortalecimiento del acceso a la justicia e interseccionalidades. El Plan de Acción contra las Violencias es un plan que está dispuesto en el artículo 9 de la Ley 26485, que es la ley para erradicar, prevenir y sancionar todas acciones para erradicar las violencias. En esa línea, este plan tiene la intención de poder pensar en los próximos 2 años qué acciones, programas y trabajos va a llevar adelante el Ministerio. Desde ese lugar es que tanto en el Plan 2020-2022 también se hizo con foros regionales y en esta ocasión se va a hacer con foros provinciales. Estos foros provinciales tienen una lógica de encuentro como los encuentros de mujeres, donde nos reunimos a debatir sobre determinados ejes, debatimos, reflexionamos, ponemos en común y después se trabajan propuestas. Esas propuestas que surjan de los 4 ejes en los que se va a trabajar, se las lleva las compañeras que vienen de las distintas direcciones, la de asistencia y la de protección, que son las que vinieron, y van a, esas propuestas que surjan de acá van a formar parte del Plan de Acción 22-24. Las 4 comisiones de trabajo son de prevención, de asistencia y protección, de fortalecimiento de acceso a la justicia y de perspectiva interseccional. Esos cuatro puntos son lo que hacen al ciclo de abordaje de las violencias. Por eso, y así también está estructurada nuestra Secretaría de abordaje contra las violencias. Entonces, poder pensar en esos 4 ejes como en toda su complejidad y en todo el dinamismo y la integralidad que implica pensar las violencias por motivo de género es importante, no solamente ponerlas a debatir entre todas y todos y todes, sino también ponerla a discutir en los territorios en los que se da, que tienen particularidades muy diferentes en cada una de las provincias. Entonces también es llevarse un poco la mirada más territorial, ¿no? Bueno, ¿dónde va a ser, en qué horario y quiénes pueden participar? Mira, la participación es abierta. Toda la población que quiera va a poder participar. Sí hicimos invitaciones a distintas comunidades, a organizaciones sociales y comunitarias, a instituciones que trabajan la temática, a instituciones que también abordan el tema más allá de que no sea de forma directa. Y es en el gimnasio Soyem. Mañana martes a las 16 horas va a ser un foro más o menos de 4 horas, porque obviamente trabajar sobre todos estos temas implica tiempo, implica encontrarse, implica discutir y trabajar propuestas, así que va a llevar más o menos 4 horas. Nosotros estábamos haciendo nos pedíamos que nos avisen solamente para organizar el espacio físico, pero nos estaban preguntando si era con inscripción sí o sí y demás. No es necesario, pueden acercarse, las vamos a acreditar y ahí mismo las compañeras que van a estar acreditando les van a preguntar en qué comisión quieren participar. Bueno, por un lado estamos las locales, que también construimos un poco esa
esa demanda, incluso para quienes no vienen, me van a hacer llegar también algunas propuestas a otras personas de otras zonas de la provincia. Después vinieron de Buenos Aires compañeras Marta Linares, que es la directora nacional de asistencia contra las violencias, vino también la directora nacional de protección, y está la coordinadora del programa Producir y compañeras que también acompañan los proyectos y las distintas asesorías a las direcciones. Nosotras desde el programa Acercar Derecho, que es el programa que yo coordino en la provincia, hay un relevamiento cotidiano que hacemos de cuáles son los dispositivos que están funcionando, de qué es lo que falta, de qué es lo que alcanza, en ese abordaje de las violencias, donde quizás está el punto más flojo, como para no solamente trabajar la asistencia en el momento que sucede la situación de violencia, sino más en la prevención. Pero yo creo que en los espacios así lo que surge también es como poder hacer síntesis de un montón de situaciones, de vulneraciones que se ponen en juego, no solamente a personas por su condición de mujer o del colectivo de la diversidad, sino también por distintas condiciones en las que se encuentra. Por ejemplo, si nosotras mañana va a ir un montón de gente de educación, digo, tienen una perspectiva también de las familias y qué es lo que les pasa a esas familias y por dónde está pasando en este momento en esas familias, las mujeres que viven en las situaciones de violencia, por dónde está pasando la necesidad de poder trabajar o poder proyectar. Y después todo lo que está relacionado a esto, ¿no? Proyectos como el Producir o otros proyectos que tienen que ver con poder pensar en el desarrollo personal de la persona y que tiene que ver con un montón de aristas, en lo rico que va a ser también el aporte de las distintas miradas y los distintos actores y actrices sociales que van a participar. Sin duda son espacios de mucho enriquecimiento y que también, si bien propone el Ministerio, la realidad es que esos espacios después terminan siendo red y que para nosotras es clave y es la forma también que el feminismo nos enseñó a construir política pública de forma participativa, democrática y en red. Así que considero que desde ese lugar también es de donde surgen también fortalezas que van más allá de la instancia en sí del foro para el plan de acción, ¿no? El Jardín Maternal número 30, ubicado en el barrio El Vivero, desde sus inicios comparte las instalaciones con el jardín y la escuela primaria Cailén, una escuela de gestión social. Hace muchos años que se viene solicitando al Ministerio de Educación de la provincia tener un lugar propio. Las promesas están e incluso la platea ya se encuentra disponible. Este ciclo 2022 es el último año que la escuela Cailén presta sus instalaciones y el futuro de uno de los pocos jardines maternales que hay aquí en la ciudad es incierto. Bueno, el jardín maternal se encuentra dentro de la escuela Cailén, que nos presta el lugar, le presta el lugar al Estado. Nosotros hace rato estamos peleando y tratando de conseguir un lugar propio, que eso también haría que podamos tener más matrícula, que por ahí estemos en una zona un poquito más cerca de donde haya más población y podamos recibir más chicos, que sea accesible para la familia llegar. Ya hace rato venimos pidiendo un lugar porque, bueno, es eso que nos prestan el lugar desde Cailén, la asociación de Cailén, que es una escuela privada de gestión social. Y mira, este año sería el último que nos prestan el lugar, así que estamos como muy necesitados. Hace años se hizo una platea acá al lado, con la promesa de tener nuestro jardín y nunca llegó, así que este año estamos como más preocupados de qué va a pasar con nosotros el año que viene. Bueno, de alguna manera se acelera esta cuenta regresiva pensando que un año no es mucho tiempo más para entregar, o por lo menos sabiendo que se tienen que ir, ¿no? Sí, tal cual, para nosotros es una preocupación, es dejar a familias del barrio sin jardín, y para nosotros, bueno, donde va a ser nuestro destino, digamos. La verdad que hay muy pocos maternales en Bariloche, así que sería una lástima quedarnos sin uno o menos. La promesa de la obra en algún momento se dio a conocer, se anunció de que se iba a realizar, ¿y qué pasó? Sí, se vienen anunciando obras ya hace rato, el año pasado también, con el intendente, pero no sé qué es lo que pasa, pero no hemos tenido ningún avance en nada. ¿De quién dependería la obra, más allá de los anuncios del municipio? Del Ministerio de Educación, claro, sí, de provincia, sí. Y es nuestro mayor sueño poder tener nuestro jardín, poder abrir más salas, bueno, en un lugar, nos gustaría seguir en el barrio, pero por ahí en un lugar más accesible a la gente,
Sí, pero bueno, a veces no depende de nosotros, podemos hacer muchos pedidos, muchas cartas, pero bueno, desde más arriba es que tienen que intervenir en la ayuda, digamos. ¿Solo algo más? Bueno, esperamos que se acerque si alguno necesita un vacante, alguna familia, y bueno, gracias por venir y por brindarnos y darnos la posibilidad de hablar sobre estos temas. ¿Nos recuerda cuántos son los niños que vienen actualmente hoy por hoy al jardín? Sí, vienen 15 en el turno mañana y 13 en el turno tarde. ¿Comparten aquí el edificio con otra escuela? Sí, con la escuela Cailén, que es privada de gestión social. Ellos tienen sala de 4, 5 y primaria hasta 7º grado. Y ahora también se abre la posibilidad a la tarde de escuela para adultos, para primaria. Bueno, Sol, recordanos entonces las vacantes que tienen aquí en el jardín y la manera de comunicarse, sabiendo que hay gente, o por lo menos hay padres que a esta altura del año también siguen buscando un lugarcito, ¿no? Sí, el número de teléfono es 15-431-3339 y tenemos una vacante a la mañana y 3 o 4 a la tarde. Este lunes se llevó adelante la inscripción a los nuevos talleres de la Fundación San José Obrero y tuvo gran éxito. Fueron cerca de 12 los nuevos talleres con más de 250 personas inscritas. Solo resta ver con qué espacio físico y horarios cuentan los talleristas para dar inicio con los mismos. En principio, la fecha tentativa del comienzo de clases será la semana que viene. Sí, fue una linda jornada, la verdad que se anotó mucha gente, abrió la inscripción a las 11 recién, pero ya desde temprano había mucha gente afuera esperando, así que a partir de las 11 y hasta hace un ratito nomás, que ya son más de las 12, estuvieron anotándose en distintos talleres. Hoy se abrió la inscripción de 8, creo que eran 8 o 9 talleres que todavía no habíamos podido empezar, así que bueno, hoy estuvimos con la inscripción de los talleres y algunos talleres con mucho éxito, otros más o menos, pero bien, gracias a Dios, bien contentos. Estamos contentos con la concurrencia, siempre nos gusta que venga más gente y que las puertas estén abiertas, así que no sé si colmamos nunca las expectativas en cuanto a cantidad, siempre queremos que el que necesite un espacio pueda venir. Vino mucha gente a anotarse, eso estuvo buenísimo. La gente le gusta participar, aprender algún oficio, sumarse a esta gran familia. Y así que sí, estamos contentos, fue una hermosa mañana, la verdad que sí. ¿Por talleres cuántas vacantes había? Mira, nosotros tenemos, depende del taller, algunos talleres por espacio físico y por estilo de trabajo permiten más o menos gente. Igual armamos una lista titular, vamos a decir así, y la lista de lista de espera. Cosa que si alguno de los que se anotó primero no participa, no viene o por el motivo que sea no puede estar, se le da lugar a los que quedaron anotados después. Hay talleres donde se anotan 20 personas y otros que por ahí son menos porque el espacio físico no ayuda o es un taller que por ahí requiere una atención un poco más personalizada. Así que bueno, de todo, entre 12, el taller más chico de hoy era de 12 personas y después los talleres más grandes tenían más de 20. ¿Cuándo comenzarían a funcionar estos talleres que pudieron abrir las inscripciones? Sí, la idea es que ya empiecen estos días dependiendo la disponibilidad ahora del tallerista y el espacio físico. Ahora tenemos que sentarnos con todos los talleristas y ver, dependiendo cuántos tienen anotados cada uno y de su disponibilidad horaria, ver qué nos queda acá del lugar como para poder hacer ese juego, ¿no? De tipo ir acomodando en cada espacio uno de los talleres u otro, dependiendo del día, para que todos puedan tener algún lugarcito. Pero entre esta semana y la semana que viene empieza. Más personas entonces se suman a la familia de San José Obrero. Más personas se suman, un montón. Ya había anotado más de 300 en los cursos y hoy se anotaron, yo calculo que entre 150 y 200. La verdad que no los conté, pero por la cantidad de fichas que tuve que repartir. Así que bueno, veremos después cuando empiece cuántos son en concreto. Damos paso a otra información internacional. El Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a toda la comunidad internacional que no abandonen a Yemen y alertó que más de 16 millones de personas no tienen suficiente alimento para comer. Afirmó además que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania amenaza con agravar aún más la situación en Yemen porque podría provocar un aumento de los precios de los alimentos.
lo que elevaría las dificultades que ya enfrentan los yemeníes. El sufrimiento humano en Yemen no disminuyó, aunque este país, asolado por una guerra devastadora con Arabia Saudí desde el 2014, ya no aparezca en los titulares. Peter Maurer, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, mediante un comunicado emitido este jueves, señaló la situación catastrófica que viven los yemeníes. Alertó que más de 16 millones de personas no tienen suficiente para comer en el país. Afirmó además que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania amenaza con agravar aún más la situación en Yemen, porque podría provocar un aumento de los precios de los alimentos, lo que elevaría las dificultades que enfrentan los yemeníes. Incluso si la atención global gira hacia otras crisis de alto nivel como Ucrania, el mundo no debe abandonar al pueblo de Yemen, que sufre desde hace mucho. La situación humanitaria en Yemen continúa deteriorándose. Las razones simplemente son la prolongada guerra sangrienta lanzada por Riad desde hace más de 7 años y también la falta de fondos para la ayuda humanitaria. Francamente, ninguna organización apoya a los pacientes del Hospital General Al-Taura. No hemos visto ninguna ayuda de una organización o de una caridad. No se preocupan por estos pacientes. Nos hemos acercado a muchas organizaciones. Vienen aquí solo para presumir. Acordamos con ellos en cosas y luego no vuelven. La Cruz Roja subrayó que el acceso a las necesidades básicas, como la atención médica, está peligrosamente limitada en muchas zonas del país, mientras que la ausencia de financiación ha llevado a las organizaciones humanitarias a reducir sus programas de ayuda. Los médicos que hicieron la ecocardiografía de Murtada notaron un agujero en el corazón y dijeron que necesitaba una cirugía en el extranjero. No pudimos viajar por el bloqueo, un asedio por tierra, mar y aire. ¿Cómo podemos viajar? Además está el problema del costo financiero. El costo es muy alto. El 80% de la población de más de 30 millones de habitantes de Yemen necesita ayuda para sobrevivir. El 70% no tiene casi nada para comer. El 66% no tiene acceso al servicio de salud y el 15% está severamente desnutrido. Nos vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo. Ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo, Yayocoabo Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarekova Hayaikotevevare, Yaikoajanwa, Baisapa Yayukuputu, Yayoikoajanwa, Coarupi, Amorupi, Cuñaja, Cuimbaerupi, Oreikoajanwande, Yayoikoapajanwa, Omaheche Papá, Mocoinsu, Mocoinpa, Coin, Yaikoajanwa, Borupañene, Baesa Pañande Angapu, Ñandive, Baesa Payaiko, Che Papá 2022. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022.
Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en el último bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Volvieron los talleres gratuitos de Mapuzungún de la mano de Pupi Chiquechoique. Los mismos comenzarán la semana que viene de manera presencial en la sala Gabino Tapia en calle Moreno y Villegas. Habrá grupos de adultos y niños con diferentes niveles de conocimientos. Además de los cursos presenciales en el centro de la ciudad, continuarán trabajando las enseñanzas de Mapuzungún con un grupo en el barrio Pilar 2. Están los cursos presenciales que son para adultos y para niños. Este año vamos a empezar con un grupo de niños en el centro también, porque sabemos que, bueno, por una cuestión más de la llegada de colectivo y todas esas cosas, las escuelas están cerca ahí del centro también, pero es más fácil. Entonces vamos a hacer también con cupo limitado para niños un nuevo curso, y después tenemos el curso en el barrio Pilar 2 con también un grupo de niños que ya se viene trabajando hace un tiempo también, así que se van a abrir dos instancias ahí. Va a ser los martes en Pilar 2 de 16:30 a 18:30, y los días lunes va a ser el curso para niños en el centro, va a ser en la sala Gabino Tapia de la Feria de Artesano, ahí en Moreno. También va a ser de 18 a 19:30, va a ser ese. Así que bueno, ahí vamos a sacar también, fíjense en las redes sociales, vamos a enviar la invitación y eso, como para que se vayan inscribiendo. También va a ser con cupo, porque la capacidad tampoco es grande, digamos. Pero la idea un poco de los niños es un poco aprender jugando, con canciones, cuestiones básicas que uno utiliza para los niños para trabajar. Eso es más o menos el taller de niños. ¿Y para adultos hay también previsto? Sí, también en la sala Gabino Tapia de Moreno y Villegas, el curso presencial e inicial, y a su vez el curso de nivel intermedio, que van a ser los miércoles y jueves desde las 18 horas hasta las 20 horas. Eso es el inicial. Involucra las primeras expresiones, por ejemplo, que pueda hacer una persona para empezar a hablar en Mapuzungún, una pequeña conversación entre dos personas, poder presentarse en un traún, todo en Mapuzungún. Esas vendrían a ser los saberes que se van a abordar en el taller inicial. Y eso desde el Mari, no se necesita ningún conocimiento previo. Eso es importante porque a veces muchas personas deciden no ir porque dicen, bueno, quizás hay que saber algo. No, para nada, no es necesario haber sabido nada antes. Con solamente tener las ganas de aprender es suficiente. Y bueno, el segundo grupo, que es el intermedio, le llamamos, todavía no tenemos una catalogación o división de grados ni nada de eso. Es para un grupo que justamente ya viene desde otros años avanzando con el Mapuzungún, y también en ese mismo lugar, en la sala Gabino Tapia de la Casa de Artesanos, va a estar sucediendo el taller. Para inscribirse, ¿cómo se puede hacer? Las redes sociales, Instagram, Facebook, también números nuestros, 2944-587393 para niños y nivel intermedio, y nivel inicial va a estar 2944-816382. Eso van a ser los teléfonos, o si no, diríjanse directamente a las redes sociales y nos vamos a encontrar ahí. Igual en los afiches van a salir los números de teléfono y eso, o no se comunican con nosotros, es así. Nosotros estamos muy contentos ahora este año porque hay varias de los grupos, han salido algunos chilcatufes que serían estudiantes que han avanzado en su Mapuzungún, y entonces están ahora ayudando y compartiendo
lo que han aprendido de Mapudungun en los talleres. Entonces ya no somos tan poca gente, somos un par más, y eso está bueno porque ya somos un par más que estamos enseñando, tanto en niños como en adultos, así que eso es un valor agregado que se da este año también. Continuamos con más información internacional. La operación militar especial de Rusia en Ucrania ha reforzado su control sobre el principal puerto del mar de Azov en la ciudad de Mariupol, donde avanza con un ritmo acelerado. También el canciller ruso, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de no permitir a la delegación de Ucrania aceptar las mínimas demandas de Rusia en las negociaciones de paz. La operación militar especial de Rusia en Ucrania cumplió 24 días. Las tropas rusas han reforzado su control sobre el principal puerto del mar de Azov en la ciudad de Mariupol, donde avanzan con un ritmo acelerado. Desde el Ministerio Ruso de Defensa aseguraron además haber usado misiles hipersónicos Kinjal en ataques contra blancos militares en el oeste de Ucrania. El 18 de marzo, el complejo aeronáutico Kinjal, con sus misiles balísticos hipersónicos, destruyó un importante depósito subterráneo de misiles y munición de la aviación ucraniana en la localidad de Beliatin. Es la primera vez que Moscú pone en acción este misil moderno, que según técnicos militares desafía todos los sistemas de defensa antiaéreos existentes. Por otro lado, Rusia volvió a rechazar las acusaciones occidentales en su contra de buscar desplegar armas biológicas y químicas en Ucrania. Vasily Nevencia, el embajador ruso ante la ONU, atribuyó esas acusaciones a una campaña de desinformación contra su país liderada por Estados Unidos. Además, dijo tener pruebas de intentos de Washington para desarrollar armas biológicas en Ucrania. Los documentos que hemos proporcionado no son una ficción. En lugar de acusar a Rusia de desinformación, Estados Unidos debería responder las preguntas que hacemos. Se ha negado a hacerlo simplemente porque no hay nada que pueda decir más que acusar a Rusia de prepararse para desplegar armas químicas y biológicas en Ucrania. Es irónico, ¿no? Desde el inicio de la operación rusa, ambas partes han celebrado varias sesiones de negociaciones presenciales y por videoconferencia. La última en fecha, la cuarta, se llevó a cabo el lunes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó buscar conversaciones serias y significativas con Moscú sin demora. Siempre insistimos en las negociaciones, siempre estuvimos ofreciendo diálogo, ofreciendo una solución para la paz, no solo durante los 23 días de invasión. Y quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Es tiempo de reunirnos. Es tiempo de conversar. Eso mientras desde el Kremlin han acusado al gobierno de Kiev de demorar los diálogos planteando nuevas propuestas poco realistas. Pasadas más de 3 semanas de la operación militar de Rusia en Ucrania, el canciller ruso Sergei Lavrov reitera que las hostilidades podrían terminar una vez que Kiev acepte las condiciones de Moscú. Espero que nuestra operación finalice con la firma de documentos sobre los problemas de seguridad, el estatus neutral de Ucrania y, por supuesto, la consolidación en norma del actual marco legislativo relativo al idioma ruso, la educación rusa y los medios de comunicación rusos, y en lo que se refiere a las leyes que fomentan la nazificación del país y la adopción de una ley que la prohíba. Lavrov destacó los avances alcanzados durante los encuentros con la delegación ucraniana. Aún así, afirmó que Estados Unidos impide que las partes logren un consenso. Ha mejorado algún tipo de diálogo, aunque constantemente se siente que la delegación ucraniana está cogida de la mano, muy probablemente por los estadounidenses, que no les permite acceder a estas demandas, que creo son absolutamente mínimas. El jefe de la diplomacia rusa también rechazó que algunos países occidentales puedan ofrecerse como garantes de paz, ya que sostuvo que están demasiado involucrados. Las obligaciones legales no son algo que nuestros colegas occidentales respeten en estos días y han tirado por la borda la presunción de inocencia, la sagrada propiedad privada y otros muchos pilares sobre los que se asientan los valores liberales desde hace años.
Sobre la tensión que vive su país con Occidente a raíz de la crisis ucraniana, el diplomático aseguró que Rusia sigue abierta a la cooperación con Occidente, pero que no va a tomar la iniciativa. Dentro de los nuevos talleres de la Fundación San José Obrero se encuentra el taller de folclore, en donde hubo una gran cantidad de inscriptos. Por otro lado, el taller de ensamble, en donde se elige un instrumento y se arma una banda, viene funcionando desde el año pasado y es muy codiciado por los jóvenes que se acercan allí a la Fundación. Ambos talleres pertenecen a las usinas culturales de Río Negro, que ya han tenido participación en otros lugares como Pilcanilleu e intervenciones en diferentes puntos de la ciudad. Contentos acá de estar ahí con las inscripciones en los talleres. Los talleres vienen funcionando desde el año pasado. De hecho, en el taller de ensamble y en el de comunicación estuvieron el año pasado en el escenario del Centro Cívico a fin de año, la gente de radio y de comunicación presentando, haciendo entrevistas y bueno, y la gente de ensamble tocando ahí en el escenario junto a Juanjo Miraglia, Carlos Casalla y Raúl Carrasco, dando ahí su espectáculo. Y ahora estamos inscribiendo para ensamble y para folclore. En el de ensamble tenemos, digamos, guitarra, bajo y batería o percusión. Y bueno, y con esto ahí vemos qué le interesa a cada uno trabajar y después se arma un ensamble, se arma una banda, arman temas y salen a tocar. Y el de folclore se sumó, que estuvimos ahí en la inauguración de la escuela productiva con folclore y nos dijeron, queremos bailar folclore, así que acá venimos también con el taller de folclore. ¿La respuesta? Muy bien, la verdad que hay bastantes inscriptos en los dos talleres y bueno, ahí esperando a que inicie ya, que empiecen las clases. Bueno, qué experiencia también esta que tiene el ensamble, ¿no? De darle la posibilidad a la gente de los barrios a que pueda conocer el instrumento o quizás desarrollarlo y presentarse en público como ha sucedido, ¿no? Sí, está buenísimo. Siempre, digamos, el tema de los talleres es apuntar a eso, a que hacer como el semillero artístico y hacer sus primeros pasos artísticos en un escenario junto a otros artistas también y bueno, y animarse a transitar este camino del arte y animarse a seguir tocando, seguir bailando y seguir haciendo arte y seguir participando de las actividades. Desde las usinas culturales, bueno, ¿qué significa también el poder realizar talleres en este contexto de la Fundación San José Obrero? ¿Cuál es la experiencia que se lleva? Y nosotros hace un montón que estamos, digamos, con algún piecito acá en la Fundación, desde que estaban en la iglesia, que ahí el cura nos prestaba la iglesia y veníamos a dar talleres a niñas, primero de circo, bueno, después fuimos variando, fuimos percusión, siempre estuvimos como de alguna manera en contacto con el San José Obrero y con talleres desde sus inicios. Y bueno, ahí en la pandemia medio como que estuvimos con los talleres virtuales, entonces no estuvimos mucho presentes, pero ni bien pudimos estar desde lo presencial, volvimos al espacio y acá estamos y seguimos tratando de crecer. Y la gente, la gente quiere seguir y quiere avanzar y está buenísimo el tema de poder mostrar lo que se hace y poder viajar y poder compartir y la verdad que se suman, se van sumando. Y por ejemplo en el taller de ensamble hubo gente que estuvo el año pasado y ahora vinieron nuevos que ya los habían visto o que ya vienen sabiendo de qué se trata porque ya los vieron, entonces bueno, se siguen sumando. La Secretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, avanza a pasos firmes en el desarrollo de un importante programa para trabajar con localidades y comisiones de fomento aquí en Río Negro. En la identificación de amenazas y vulnerabilidad propias de cada zona y en las respuestas a través de la gestión de riesgo. El programa se llama Fortalecimiento de Gestión de Riesgo para los gobiernos locales.
y está enfocado en empezar a trabajar directamente desde la gestión de riesgo, ¿no? Integral de riesgo, con las localidades de la provincia, tanto municipio como comisiones de fomento, y empezar a identificar que cada localidad empiece a trabajar directamente con la gestión de riesgo y empezar a identificar amenazas, vulnerabilidades y propiamente los riesgos que tenemos identificado en la provincia. Y a partir de eso empezar a hacer un trabajo, digamos, integral con todas las áreas de gobierno, como trabaja la gestión de riesgo a nivel transversal, y empezar a poder tomar medidas de aplicación, digamos, con respecto a estas amenazas a las que estamos expuestos en la provincia, ¿no? Cada municipio tiene un ambiente distinto, tiene una cantidad de población determinada, tiene vulnerabilidades, fortalezas, y bueno, esto se va ponderando a través de este trabajo que vamos a hacer. Si bien ya tenemos un trabajo previo que hicimos durante todo el 2021, pero bueno, tenemos que seguir fortaleciendo esto a nivel local, y vamos a través de este programa de fortalecimiento vamos a trabajar en terreno durante todo el año con los gobiernos locales para que sea más eficiente este trabajo de gestión de riesgo, ¿no? O sea, primero una etapa de diagnóstico y después ya se trabaja en terreno con cada municipio bajo la tutela de ustedes. Exactamente, vamos a primero en primera instancia esta etapa de diagnóstico, y después vamos a hacer 2 etapas más, que va a ser la primera vuelta, digamos, por la provincia, donde la tenemos dividida en 5 zonas, tanto zona norte, sur, centro, este y oeste, y dentro de esas zonas vamos a nuclear a los municipios y comisiones de fomento que tienen ya amenazas determinadas, que nosotros ya la tenemos identificadas, y vamos a empezar a dar un ranking de prioridades, y vamos a empezar a trabajar con esas localidades a través de estas dos etapas, ¿no?, de trabajo. La primera va a ser a través de talleres participativos con todas las áreas de los gobiernos locales, como por ejemplo salud, medio ambiente, obras públicas, ordenamiento territorial, economía, que es de suma importancia que se trabaje. Entonces todas las áreas de gobierno van a estar trabajando en talleres participativos para poder identificar cada uno el rol donde va a trabajar desde la gestión de riesgo, y poder establecer, digamos, una política global, digamos, en la provincia para minimizar los riesgos en los que estamos presentes y poder fortalecer a las localidades para trabajar sobre esto de resiliencia que se viene hablando últimamente, ¿no? Damos paso a las farmacias de turno que corresponden a este día lunes 21 de marzo. Luna Lance en Onelilla Tasto, Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Los Andes en Avenida Bustillo, kilómetro 13 y 118, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno que corresponden a este día lunes 21 de marzo. Farmacia Luna Lance en Onelilla Tasto, Farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Los Andes en Avenida Bustillo, kilómetro 13 118, y esta última se encuentra abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de Walkington TV, Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Siempre agradecemos su compañía. Ahora los vamos a dejar con la programación del canal. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeu Cayal.